Con mucho cariño y mucha bendición, tenemos un tema sensacional, realmente que sí, para compartir en el día de hoy con ustedes, porque es un tema que conjuga la historia en el pasado, luego el presente y ahora el futuro, que ya estamos comenzando a vivir porque realmente son tiempos apocalípticos y vamos hacia la consumación total. Por eso nuestro título del día de hoy, para todos ustedes, y para usted, amigo televidente, bienvenido, cariñoso saludo. El título es así, profético, creyentes narcisistas, epicúreos, también masoquistas y la tercera opción, los victoriosos. Son tres opciones, ¿no? Los narcisistas epicúreos, luego los masoquistas y finalmente los victoriosos. Epicúreo es un término que se encuentra realmente en la filosofía, en la Biblia, pero también están los estoicos, que son los masoquistas. Bien, quería comentarle que hay modernas corrientes, especialmente griegas, que se mencionan en el libro de los Hechos, que arrastraron a la juventud y hoy con muchísima mayor razón, incluso está arrastrando a la juventud cristiana de nuestro tiempo al desenfreno, a la corrupción, pero esto señalado todo como un estilo de vida, un lifestyle, un estilo de vida en los tiempos finales. Eso también es muy profético. Pablo, el apóstol, tuvo una fuertísima discusión en la ciudad de Atenas, la meca del saber, en el famoso Areópago, que era en el Partenón de la Acrópolis, allí en la ciudad de Atenas. Y ese era el portal, digamos, de la cultura, donde había grandes discusiones de científicos, historiadores, filósofos, religiosos, de todos los temas. Bueno, Pablo entonces habló con los epicúreos. ¿Quiénes eran los epicúreos y cuáles son los epicúreos normales de nuestro tiempo? Los epicúreos entonces son idólatras, o mejor, ególatras. ¿Qué significa? Una idolatría de sí mismos. Eso se llama adorador de sí mismos, que con el placer han corrompido de una manera inmoral, y estos ególatras, estos narcisistas, ahí entramos ya con otro término importantísimo, ¿no? El narcisismo, la autocontemplación, el placer de cualquier tipo que sea perverso, eso es narcisismo, es la adoración a sí mismos. Y tenemos entonces el otro aspecto, que son los estoicos, que son esta otra corriente que la Biblia nos habla aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 17, y están definidos entonces como los estoicos, otra corriente también de la filosofía de aquella época. Estos estoicos, conocidos por su auto también contemplación, pero con un agravante. Este tipo de epicúreos, de estoicos, perdón, son aquellos que se resignan al dolor, que se resignan a la vida, que se resignan a todo lo malo que les pueda venir, pero además se sienten ahí, en ese estado, confortables. Algunos no tan confortables, sufriendo, pero dicen, yo nací para sufrir o yo no tengo solución. Bien, aquí entonces vamos a entrar a este aspecto importante ya en materia en el día de hoy. Vamos a ver el perfil profético, me parece que es muy importante porque esto es profético, el perfil de las corrientes filosóficas, y normalmente, mire lo curioso, han vuelto a resucitar una gran cantidad de corrientes, no solo filosóficas, pero religiosas y de todo tipo en el mundo actual. El perfil profético, empecemos con los primeros, los epicúreos. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 17, ya les he dado el trasfondo histórico y lo que está sucediendo en nuestro tiempo. En el capítulo 17 de los Hechos dice el versículo 16: mientras Pablo esperaba a sus compañeros de ministerio en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y por supuesto, ahí estaba la egolatría.
Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos, dice la Biblia, en el libro de los Hechos 17 y el versículo 18, de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Bueno, ellos tomaban el evangelio de Dios o la palabra de Dios como un palabrero. Ahora, hoy día también la gente dice otro palabrero, pero siguen en su miseria, siguen en su ruina, siguen en su destrucción. Ahora, la palabra palabrero acá en el original, en el griego, en el libro de los Hechos, es interesante porque estos filósofos utilizaron un término que es espermólogo. El espermólogo, en realidad, ese espermólogo es un vulgarismo, o era un vulgarismo ateniense para designar un pájaro que recogía semillas, y ese pájaro recogía de todo, recogía basura o lo que fuera. Entonces, cuando dice este palabrero, ellos se estaban refiriendo en un término castizo a personas que corretean por el mercado en un esfuerzo por ganarse la vida. En otras palabras, son recicladores, o eran recicladores que cogían basura de allí, una cosa de un lado, otra del otro, un reciclador de basura que recoge desperdicios para poder venderlos y vivir de eso. Entonces lo que están diciendo ellos es que Pablo es un reciclador de basuras, algo que no vale ni la pena escuchar. Es interesante. Entonces también el significado era un charlatán, un coleccionista de chismes con informaciones falsas. Mire cómo calificaron a Pablo. No fue muy fácil para él. También ese tipo de palabrero era un pseudo intelectual frívolo. Trágicamente, los superintelectuales de la colina de Marte, porque allá era ese lugar donde estaba el Areópago, era la colina de Marte, no lograban ver a Pablo con las cualidades que lo hacían de un gran portador de la verdad. Así que dice la Biblia enseguida, mire, en el versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de la cual tú hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber qué quiere decir todo esto, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. O sea, eran espiritualmente, intelectualmente y en el campo filosófico, eran una cantidad de gente que se la pasaba recogiendo cualquier cosa que fuera. No era gente que tuviera una estabilidad en una doctrina, en una creencia, en una filosofía. Así que ellos eran más bien, como dicen, o le decían al Pablo mismo, eran los chismorreros. Vamos ahora, inmediatamente, por favor. Dije que esto es profético, ¿no? Profético perfil de los epicúreos modernos y también de los estoicos. Sucede que en nuestro tiempo, y está profetizado en la Biblia, habrá una cantidad, millones y millones de personas que van a seguir en ese mismo estilo de vida. Recuerde, lifestyle, el perfil que Dios denuncia en la Biblia. La palabra del Señor habla de aquellos que se la pasan siendo narcisistas, o sea, autocontempladores, buscadores del placer. Eso es el hedonismo. Atención, aquí hay otra palabra importantísima: hedonismo. Así eran los epicúreos, buscadores del placer. Ellos querían satisfacer su cuerpo, querían satisfacer sus pasiones, y esa era la columna vertebral de la filosofía de ellos. En la vida tienes que vivir para autocomplacerte, para complacerte o para tener una gran cantidad de diversión. Hoy día, como en la otra conferencia en una ocasión mencioné, hasta las agencias de turismo
que promocionan los viajes, los cruceros marítimos y otra gran cantidad de diversiones, dicen hedonismo a placer, hedonismo incontenible. Hoy el hedonismo es justamente eso, la corrupción, la perversión moral, todo que está llevando a tantas desgracias a la juventud. Detrás de eso también pues llegan las drogas, etcétera. Vamos a mirar aquí rápidamente. Entonces, en la Biblia, estos autocontempladores, estos narcisistas, estos hedonistas, son llamados como amadores más de los deleites que de Dios. Repartamos, digamos, abramos nuestro tema. En la segunda epístola a Timoteo, me gustaría que usted me acompañe porque me parece que es muy interesante que lo podamos hacer. Segunda epístola a Timoteo, el capítulo 3. Vamos allí al Nuevo Testamento y nos gozamos en esa epístola a Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 4, digamos. Timoteo, capítulo 3, versículo 4. La Biblia dice lo siguiente, escuche atentamente, dice, que gobierne bien su casa, pues el que no tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, estoy leyendo acá inicialmente, por favor, en la primera epístola, pero quiero mirar la segunda epístola en el versículo que hemos mencionado para ver realmente cuál es el asunto al cual Dios se refiere. La Biblia nos dice, este es un mosaico. Digamos que es un cuadro, un collage, una pintura hecha con varios trazos, y dice lo siguiente en la palabra de Dios. Habrá personas, dice, en los posteriores tiempos, sin afecto natural, es decir, ni siquiera amarán a su propia especie, a sus hijos. Sabemos que hasta las fieras protegen a sus crías, pero dice que la gente de los últimos tiempos será sin afecto natural, implacables. Este es otro término importantísimo de nuestro tiempo, sin piedad. Serán sin compasión, calumniadores, intemperantes, o sea, de unos temperamentos salvajes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Y aquí viene el versículo crucial para nuestro tema de hoy. Serán traidores, impetuosos, infatuados y amadores más de sí mismos, de los deleites más que de Dios. Ahí está. Está pintado el cuadro entonces, el perfil profético de nuestro tiempo, del epicureísmo en la época moderna, en nuestros días de hoy. Ahora, al comenzar el capítulo 3 de 2 Timoteo, la Biblia nos dice que debes saber esto, en los días finales de la historia, así se traduce en el original. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y la palabra peligrosos en el griego es chalepos, que significa, imagínense, tiempos salvajes. O sea, lo deberíamos leer así. Vendrán tiempos salvajes, dolorosos y fieros, chalepos. Estamos viviendo eso que está profetizado aquí en la Biblia, que cuando venga el clímax de la historia, cuando estemos en la antesala del final de la humanidad, esta será una de las trazas que hay de la característica de vivir de la gente. Tiempos chalepos, gente salvaje, tiempos difíciles, tiempos fieros y tiempos dolorosos. Entonces, ese es el epicureísmo moderno. No habíamos visto más en la historia de la humanidad tanta crueldad, como dice aquí la Biblia, pero además tanto salvajismo en el campo moral, a llegar el punto de que hombres y mujeres lleguen a tener hasta relaciones sexuales con animales. Es una cosa, una porquería salvaje. Y esto viene acentuándose desde hace un buen tiempo en todas partes. Me acuerdo del misionero amigo Ignacio Guevara. Yo estaba joven todavía, imagínense. Y dice que ya había fiestas en el estado de California, en los Estados Unidos, donde se reunían y consumían droga, y algo asqueroso, terrible que me dijo el abuelito, el misionero, en aquella ocasión, que hasta defecaban y se comían la defecación de unos con otros. Eso es algo realmente salvaje, perverso, cruel, inmoral. Así que la Biblia dice que serán amadores de los deleites
más que de Dios. El placer, el hedonismo a cualquier costo en nuestro tiempo. Número 2, que va paralelo a lo que ya hemos mencionado, es la inmoralidad con amigos y amigas de la mundanalidad. Y yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Santiago, el capítulo 4 y el versículo 4, ya aquí adelante en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice la Biblia en Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Eso es lo que nos dice la Biblia en Santiago 4 y el versículo 4. Pero vamos a un tercer acápite. Dios dice en 2 Timoteo que este tipo de personas debemos evitarlas. 2 Timoteo, el capítulo 3 y el versículo 5. Así que volvamos otra vez a Timoteo 3:5. La Biblia dice lo siguiente: estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Uy, mire, otra marca así en la frente de ese tipo de personas. Serán lobos disfrazados de ovejas. Dice que tendrán apariencia de piedad. Ese tipo de gente malvada. Y Dios dice, a estos evita. Yo le pido a Dios que a usted, a cualquiera, a usted, amigo televidente, que Dios le dé discernimiento para poder conocer cualquier tipo de personas con una máscara de piedad, incluso una máscara hasta religiosa, pero la Biblia dice que a ese tipo de personas hay que evitar. Un tercer aspecto es que no debemos contaminarnos con ¿qué? Lo que la Biblia llama en muchos lugares el espíritu del mundo. Oiga, esto es importantísimo. Por favor, concentremos ahí un poquito. El espíritu del mundo. Hay un espíritu maligno, es una marca registrada del mundo, de la iniquidad, de la maldad. Y hay 3 significados en la Biblia, en los originales hebreo y griego, para designar la palabra mundo. O sea, al leer esos textos, debemos estar pendientes de cuál es el original en idioma hebreo o griego para poder tener una correcta definición de a qué se está refiriendo cuando se menciona la palabra mundo. Esas 3 palabras, entonces, vamos a verlas rápidamente con diferentes significados, pero es lo que Dios dice, que debemos tener cuidado con el espíritu del mundo. La primera palabra mundo a la cual me quiero referir es la tierra física, es Tebel en el Antiguo Testamento. Se refiere a la tierra física, lo que vemos, árboles, plantas, todo lo que tiene que ver lo físico con el mundo, y está en Jeremías 51:15. Por causa del tiempo, para abreviarlo, no lo vamos a leer en este momento, por favor. Pero si usted si usted está tomando noticas, si está tomando notas, tenga en cuenta este texto y luego en casita usted lo lee. La palabra mundo con significado de la tierra, el aspecto físico que nosotros contemplamos, está en Jeremías 51:15. La segunda palabra mundo que hay en la Biblia es cosmos. Este sí lo vamos a leer en Juan el capítulo 18 y el versículo 36. Veamos y luego les doy el significado de este término. San Juan, el capítulo 18 y el versículo 36, que también vale la pena que lo leamos en el día. Dice la Biblia lo siguiente en San Juan 18:36. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Aquí la palabra mundo es cosmos con K. Si fuera de este mundo, mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, la expresión de la palabra mundo, cosmos aquí, viene de cósmico, increíble, viene también de cosmético, que significa un poco adornado. De ese término, cosmos, también se derivan otras palabras como cosmografía, cosmopolita, imagínense, y es un arreglo ordenado con una simetría y una regularidad. Pero la palabra cosmos representó
en la tierra oposición al cielo. Por eso Jesús dice aquí, mi reino no es de este cosmos, de este mundo, porque este mundo, lo que Jesús está implicando, es un mundo que resiste al cielo, es un mundo que resiste la autoridad, que resiste la pureza, que resiste la honestidad, que resiste la transparencia. Es un mundo sucio, o como dice mi nietecita por ahí a veces, cochino. Es un mundo cochino. Este es un mundo, es un cosmos cochino, y vino a representar, y Jesús hace el énfasis en ello, y dice, mi reino no es de este mundo cochino. Mis servidores pelearían si este fuera el hecho para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, ¿de dónde es el reino de Dios, de Jesucristo? Es el reino celestial. En este sentido, Dios, el Señor Jesús, está refiriéndose que cosmos es un círculo, es un ambiente en oposición al cielo, y ese se llama lo que llamamos, lo que determinamos como el mundo secular. Frecuentemente, en el Nuevo Testamento, la palabra mundo se refiere a un sistema. Esa es otra traducción, un sistema alejado, un sistema opuesto a Dios, un sistema que descansa, atención, un sistema que descansa sobre el poder del mal. Así que entonces es el segundo aspecto de cosmos. Y vamos a ver el tercer aspecto de la palabra mundo. En Efesios, el capítulo 2, sí, por favor acompáñeme allí, porque yo creo que debemos ampliar esto para poder comprender mejor ese asunto de los epicúreos con el hedonismo, el placer, el narcisismo, la egolatría, el desenfrenarse en la corrupción. Aquí tenemos entonces en Efesios el capítulo 2 el tercer aspecto de la traducción de la palabra mundo. La Biblia dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, Dios nos dio vida a nosotros. Cristo Jesús vino a morir en la cruz, a limpiarnos y a darnos vida. Pero no vida humana, vida natural, vida de la dimensión de este mundo, sino vida eterna para siempre. Y por qué no decirlo, como miramos en otra predicación, calidad de vida. Vivir muchos años, pero con calidad de vida. Entonces dice, en esos pecados y delitos anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Uy, qué interesante. Cómo me ha fascinado siempre esta expresión, la corriente de este mundo. Y de esa expresión que hay aquí en la Biblia, he lanzado una frase que dice lo siguiente, ¿qué harás? ¿Lo popular, la corriente de todo este mundo, o lo correcto? ¿Lo popular o lo correcto? Lo popular es lo que el Señor Jesús también llamó el camino ancho, el camino espacioso, el camino que se presenta hedonista, lleno de placer, de opciones para satisfacerse humanamente, carnalmente, inmoralmente, para desenfrenarse. El Señor dijo, y dice el Señor Jesús que muchos, digamos millones, son los que van por el camino ancho. Jesús dijo que ese camino conduce a la perdición eterna y al infierno. Entonces, aquí la Biblia dice, siguiendo la corriente de este mundo, que significa también por donde va la mayoría, por donde casi todos van. Y algunos hasta alegan y dicen, si no fuera la verdad, no habría tanta gente metida en el asunto. Pero es que el Señor dijo, el camino ancho conduce a la perdición, al infierno, a la condenación, pero el camino angosto, dice el Señor Jesús, conduce a la vida eterna. La puerta es angosta y pocos son los que la hallan. Así que la tercera palabra mundo, aquí a la cual se refiere la Biblia, es en el griego aion. Si está tomando nota, escríbala porque es muy importante. En el griego es aion, para referirse a este mundo malvado, perverso, con sus diferentes significados. Termino leyendo el texto que comenzamos aquí en Efesios, el capítulo 2. Anduvisteis en estas maldades en otro tiempo, siguiendo la corriente de este aion, malvado, pervertido,
conforme al príncipe de la potestad del aire, que claro, es Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Observe, hay un comandante en jefe malvado, el príncipe de este mundo, el diablo, pero también la Biblia dice que hay un espíritu. Es un espíritu de control, es un espíritu de dominio, es un espíritu de perversidad, es un espíritu, y póngalo en mayúsculas grandes, bien sostenidas, es un espíritu de seducción. El diablo está seduciendo y él está utilizando medios de comunicación, el celuloide, cine, la televisión, las revistas, los periódicos y ahora, qué cosa tan impresionante, las redes sociales. Por favor, tenga usted mucho cuidado con esto de las redes sociales. ¿Cuántas jovencitas niñas desaparecen cada semana? No solamente en los países de habla hispana, pero también en Francia, en Alemania, en Inglaterra, aquí en los Estados Unidos, desaparecen porque hicieron contacto con este ayón, con un agente perverso y malvado, con alguien que las enamoró o los enamoró, los sedujo, los llevó a una cita clandestina en un parque, en un caño, en un sitio oscuro, siniestro, y desaparecieron. ¿Qué hicieron con ellos? Abusaron, los pervirtieron, tuvieron una noche de desenfreno, de sangre, despedazaron sus cuerpos o se los llevaron como esclavos o como esclavas a otros países, a la corrupción y a la prostitución. Es impresionante. La Biblia dice que hay un príncipe de la potestad del aire, de este Aión, que significa mundo malvado, perverso, malo, costumbrista. De tal manera que dice que hay un espíritu que opera también en los hijos de desobediencia. Y atención también, hay dos clases de desobediencia. Una, la desobediencia intrínseca del ser humano hacia Dios, la rebelión contra Dios, el no aceptar a Dios y los modelos divinos que Él los puso para nuestra felicidad, para nuestro gozo, para nuestra realización, para nuestra satisfacción, para nuestra productividad y, ¿por qué no decirlo? Y también para nuestra prosperidad. Entonces, hay esa rebelión. Entonces, ¿quiénes son los que caen en este hedonismo, en este epicureísmo moderno? Los que son rebeldes a Dios. Pero hay la otra rebelión, la rebelión que opera en los hijos de desobediencia, rebelión contra los padres. ¿Por qué una muchachita? ¿Por qué un joven? ¿Por qué un niño es seducido? Sí, tiene razón, en parte es por la inocencia, pero en gran medida también es por ese espíritu de rebelión, de llevar la contraria, y son engañados y seducidos. Entonces, el apóstol aquí está diciendo, entre los cuales todos nosotros vivimos también en otro tiempo, y vea la parte importante aquí, lo del hedonismo, epicureísmo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos malignos, y éramos por naturaleza. Esto es genético. Estos son maldiciones, sí, generacionales. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero me alegra que ahí no queda en una tragicomedia el texto bíblico, sino que termina en un clímax, en un punto alto. En Efesios 2, el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aquí interviene misericordia y amor, dos palabras lindas del Padre Celestial. Misericordia y amor. Yo quiero decirle a cualquier persona, si usted es un televidente que ha venido cayendo y ha sido esclavizado o esclavizada en este tipo de cosas que estamos viendo, tengo buenas noticias. Dios le ama, Dios es misericordioso. No diga que ya está todo perdido, no diga yo caí muy bajo, de esta no me vuelvo a levantar. En este momento tú le puedes decir, Señor, perdóname, ahora acepto que tú me amas, que tú eres misericordioso. Y la Biblia dice que por su gran amor con que nos amó, versículo 5, segunda, o Efesios 2, 5 dice, estando estando muertos
en pecados, dice la Biblia, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. La verdadera vida, el verdadero gozo, el verdadero placer, la verdadera realización, el sentirse realmente con una buena autoestima, es algo importante. Dice, nos dio vida juntamente con Cristo y con Él juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mira esta comparación que quiero hacer. Como el diablo hace sentar a los malvados con Él en el infierno, la Biblia dice que Dios, Cristo, nos hace sentar en los lugares celestiales. Así que no está lejos de la realidad un libro que cuando yo estaba jovencito leí por ahí y el título decía Destinados para el trono. Qué importante. Amigo, tú eres destinado. Amiga, tú eres destinada para el trono. Querido joven, no vayas. Tú que todavía estás en inocencia, en pureza, pero tienes por ahí algunos rasgos de tentaciones, de arrastre del mundo. Mucho cuidado. Todavía estás a tiempo, pero eres destinada. Eres destinado al trono con Cristo Jesús y no a la vida del infierno. No eres destinado para destruir tu cuerpo aquí en la tierra con la maldad, la inmoralidad, las drogas. Hay tantos peligros en nuestro tiempo y dice la Biblia que el Señor, dice aquí, quería mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros, para el mundo, en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un esfuerzo de vosotros, dice la Biblia, sino que es un don de Dios. Don en el griego significa regalo, significa favor no merecido, favor inmerecido. Así que Dios hace este rescate, esta bendición, dice que no por obras, para que nadie se gloríe, no por esfuerzos personales, sino por la pura misericordia y la gracia de Dios, porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el Señor nos quiere liberar de este malvado ayón, este costumbrismo que se encuentra también en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 6 y el versículo 17. Estoy saturándole para que usted, por favor, lea cositas que le van a ayudar y le van a bendecir. En el versículo 17 dice lo siguiente: a los ricos de este aión. Aquí dice la palabra siglo, que traduce mundo. Aión, mándales que no sean altivos ni pongan su esperanza en las riquezas. Entonces, estamos en un aión, en un mundo malvado. Y en el libro primero de Juan, yo le estoy dejando a usted herramientas antes de terminar, ya vamos a ir a la conclusión, pero en el libro primero de Juan, el capítulo 2 y el versículo 15, hay cosas fascinantes. Dice la Biblia: no améis al aión, al mundo, ni a las cosas que están en el aión, el mundo malvado, pervertido. Si alguno ama al aión, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, aión, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y escucha esto, querido joven, señorita, y el mundo, el aión pervertido, pasa. Este mundo está condenado a fuego, a juicio, pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. ¡Qué maravilloso! Esto es algo realmente espectacular. Y bueno, voy a terminar. Hemos hablado de los epicúreos, pero un poquito más cortico, eso sí, ya rápido, muy breve. Hablemos de los estoicos, la otra corriente que en aquel Areópago enfrentó el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas, la Meca del saber, ahí en ese laberinto, digamos, en esa sección de lo que llamaban Marte. Entonces, los estoicos que resistió Pablo son de un hombre, un filósofo llamado Simón el Zenón. Estos llegan a ser masoquistas, digamos que es otro extremo,
¿Qué es el masoquista? El masoquista es convivir con el dolor, aceptando la desgracia o también ocultando el dolor y el sufrimiento. Digamos que el estoico es una resignación a la vida miserable, resignarse a la vida de la derrota, resignarse al sufrimiento y dejar de luchar, pero basado en cosas materiales y naturales y no en la fuerza y el poder de Dios. Hoy tenemos mucha gente así también. Dice, esta vida tan miserable. Incluso una gran cantidad de epicúreos, malvados, perversos, que dicen, mi vida ya no tiene solución, terminan siendo al final entonces estoicos. Dicen, yo ya no tengo solución. Mi vida es un desastre, se dañó mi hogar, se dañó mi familia, mi cuerpo está podrido. Entonces, ¿qué me queda? Ya esperar el final con dolores antes de morir. Esos son los estoicos. Y tienen confianza en cosas materiales. El Señor Jesús dijo lo contrario. En lo contrario, que no se quejen de su dolor. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Hay solución. Hay respuesta para ustedes. Es tan maravilloso. En Mateo 11:28 Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados, agotados y cargados, que yo os haré descansar. Maravilloso. Amigo, amiga, a todos, a los que sufren, a los que tienen dolor, a los que tienen angustia económica, a los que sienten que no les alcanza el dinero, a los que se resignaron a un dolor físico, a una enfermedad crónica, tengo buenas noticias. Yo he visto milagros de Dios. Vengan a Cristo, acérquense a Él. La puerta está abierta, la invitación está ahí servida en bandeja de oro. El Señor dice, vengan a mí todos los miserables, vengan los fracasados, dice Jesús, vengan aquellos que se sienten derrotados, vengan, dijo Jesús, aquellos que creen que ya no hay solución, ni física, ni moral, ni económica. El Señor dijo, vengan a mí. Venid a mí todos los que estáis angustiados, cargados, trabajados, que yo los haré descansar. Entonces la Biblia dice que no ocultemos, como los estoicos, nuestras debilidades, nuestras peticiones, todo lo contrario. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Filipenses 4:6? Dice, no oculten. La palabra del Señor en Filipenses 4:6 dice, sean conocidas vuestras peticiones. Oiga, qué hermoso ese Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis angustiados, por nada estéis tristes, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, afectos, la parte sentimental y vuestros pensamientos, tu intelecto en Cristo Jesús. Así que hay solución, hay respuesta. Venga Jesús en este día. No deje usted de luchar. Entréguele sus cargas al Señor. Sean conocidas vuestras peticiones. Y estoy culminando con Proverbios, el capítulo 23 y el versículo 24. Oiga, qué maravilloso. La palabra del Señor nos habla allá en el Antiguo Testamento y nos dice lo siguiente. Proverbios 23, versículo 29. Agréguelo allí, 29. Dice, ¿para quién será el ay, 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 ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para quién? Y dice, para los que se detienen en el vino, para los que van buscando la mixtura, es decir, la maldad. No mires eso. Cuando entre en tu vida, como serpiente morderá el licor y como áspid dará dolor, y tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, como el que está en la punta de un mastelero y se está hundiendo. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Esto habla de la gente sin razón, ya locos o borrachos. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Entonces,
Hay solución en el Señor. La Biblia nos habla en Isaías 53:4 y dice que el Señor llevó nuestros dolores, Él cargó tu miseria, Él cargó tu fracaso, Él cargó tu enfermedad, Él llevó la angustia de tu corazón. Dice en la palabra de Dios, Isaías 53:4, que llevó nuestros dolores y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Y termino con este texto también en Isaías y oramos ya mismo a Dios. Sí, en Isaías, el capítulo 51, hay una palabra fresca que tengo para ti. Es una palabra impresionante. Dice Isaías 51 y el versículo 11. La Biblia dice: ciertamente volverán los redimidos de Dios, traerán a Dios a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y aquí está la palabra final. La Biblia dice: y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amigo, Dios quiere darte una fiesta de felicidad, de gozo, una llenura. Bota tus miserias, bota tus incapacidades, bota tu dolor, bota tu maldad. El Señor dice: huirán la tristeza y el gemido, y vendrá una fiesta de gozo y de alegría. Yo quiero orar por ti, amable oyente. Espero que tú en este momento inclines tu rostro conmigo y le digas: Dios, Dios, no quiero ni epicúreo ni estoico, no quiero ser ególatra, no quiero ser narcisista. Señor, echo de mi vida todo hedonismo malvado, todo placer que me hunde y me causa dolor. Entonces, en este momento, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos a Dios. Dile al Señor conmigo así en este momento, dile así: Padre Celestial, yo me arrepiento. Señor Jesús, dile: Señor Jesús, me acerco a ti con mi dolor, con mi tristeza, con mis fracasos. Señor, ayúdame. Estoy consumida o consumido. Límpiame con tu sangre preciosa. Te entrego, dile, te entrego, Señor, mi dolor, mis fracasos, mis maldades. Dile: límpiame, Dios, con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Me entrego y declaro que de hoy en adelante soy un hijo tuyo. Te serviré, te amaré, dile, te amaré toda mi vida. Y te ruego que me des el poder del Espíritu Santo para tener un nuevo renacer, un nuevo comienzo y una victoria espiritual y económica en mi vida. En el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús. Si estás enfermo, declaro que Dios te sana ahora mismo de esa dolencia, de ese dolor, de esa infección, de esa enfermedad, cualesquiera que sea. Te declaro sano en el poder de las heridas de Cristo, sanando tu alma y tu cuerpo también. Dios te bendiga y te espero en la próxima oportunidad.